Hoy vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre los años 1939 a 1945. Este evento va a ser consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que no va a tener un fin esperado por los países. Dentro de ello vamos a conocer algunas de las causas que dieron origen a este segundo conflicto bélico. Mencionamos el Tratado de Versalles. ¿Qué era? Se firmó en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué objetivo? Para determinar que los países vencidos tenían que pagar una indemnización y también ceder territorio a los países ganadores. Dentro de ellos, Alemania no estaba de acuerdo y también Italia y Japón no estaban conformes porque a pesar que ellos eran países ganadores, no habían recibido el territorio esperado. Otra de las causas fue también la crisis de 1929, más conocido como el crack del 29. Se da porque cae la bolsa de valores en la ciudad de Nueva York y esto afecta a nivel mundial y va a generar pobreza en varios países que la necesidad va a exigir y se van a apoyar a regímenes totalitarios, que más adelante les explico. También está la Guerra Civil Española, que se va a desarrollar, donde Alemania e Italia van a implementar armamento bélico, van a hacer uso de armamento bélico para poner en práctica. Y también otra de las causas es la formación de alianzas. Vemos aquí el eje Berlín, Tokio y Roma, que va a conformar el grupo del eje, y está el grupo de los aliados que conforman los países de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Después se unirá Rusia también a el grupo de los aliados. Otra de las causas que explicaremos es el totalitarismo. ¿Qué sucede? La pobreza y la necesidad, la desconformidad de Alemania va a generar una ideología muy cerrada, esta liderizada por Adolf Hitler, el nazismo, ¿no? Y que obviamente es en Alemania, y ahí podemos ver la bandera del partido nazi, que propone un partido único. Otra de las ideologías que también surge es el fascismo, liderizada por Mussolini en Italia, que propone un dominio estatal. Son ideologías totalitarias, ¿no? Y por otro lado está el comunismo, quien va a liderizar Stalin en Rusia, ¿no? Que propone la supresión de libertades. Entonces, esta es la causa que va a ahondar y va a desarrollar más adelante el conflicto. Conocemos también la causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial, fue el hecho de que Alemania quiera expandir su territorio a toda costa, y por eso su plan fue invadir Polonia. Anteriormente hizo un pacto con la Unión Soviética para no agredirse, ¿no? Un pacto de no agresión. Y eso a Rusia le convendría porque al invadir Polonia se quedaría con la mitad de este territorio. Y el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. Y 2 días más tarde Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Y con ese hecho se da inicio a este segundo conflicto bélico. ¿Qué sucede? Alemania, en su afán de expandir su territorio, utiliza una táctica que se llama la guerra relámpago, que consiste en atacar de manera sorpresiva y con todo el armamento, de forma aérea, terrestre, y esa táctica le va a servir bastante porque
en una primera etapa va a invadir Polonia, seguidamente Noruega, Dinamarca, y van a ser países que rápidamente se van a adherir al territorio alemán. Entonces ahí vemos cómo es el ataque sorpresa de Alemania. La segunda etapa de este conflicto es la generalización del conflicto. Los alemanes invaden la URSS. ¿Qué sucede? Alemania quiere apoderarse del territorio de Inglaterra y durante más de un mes bombardea esta ciudad, a Londres, para llegar a dominar, pero Inglaterra tiene una táctica de desalojar totalmente las ciudades, y los bombardeos de Alemania no causó el efecto que causaba en las otras ciudades. Es por eso que Alemania, tanto bombardear a Inglaterra, se cansó y finalmente dejó de tener ansias por obtener este territorio y fijó su vista hacia Rusia. Entonces, aquí tenemos la Operación Barbarroja, que Alemania invade, ¿no? Ahora ataca a Rusia, pero recordemos que antes ya habían hecho un pacto de no agresión. Es por eso que Rusia pasa a formar parte del bando de los aliados, quiere decir en contra de Alemania. Otro de los eventos que ocurre en esta segunda etapa es el ataque expansionista de Japón hacia Estados Unidos, que invade, ataca a una embarcación de Estados Unidos y es conocido como el ataque japonés a Pearl Harbor. Eso es un punto clave porque le da opción a Estados Unidos a ingresar con mucha fuerza a este conflicto bélico. Y se va a unir Estados Unidos a los aliados para de una vez ponerle fin a esa Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucede? En una tercera etapa se da la contraofensiva aliada. ¿Qué sucede? Esta vez atacan los aliados. Recordamos qué países son: Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y se une a este grupo Rusia. Ahora, ¿qué sucede? Los presidentes de los tres países se reúnen para realizar una táctica para poder dar fin a este conflicto, ¿no? En una primera instancia logran liberar a territorios que habían sido invadidos por Italia. También logran liberar al norte de África, que había sido invadido por Alemania. Entonces van debilitando a este grupo llamado Eje, haciendo que primeramente retirando de la guerra a Italia. Después, más conocido como el Día D, que en la historia tiene el nombre del desembarco de Normandía, es el mayor desembarco de tropas, de armamento bélico que se desarrolla en Francia exclusivamente para atacar a Alemania. ¿Cuál es el resultado? Alemania pierde, ustedes saben, Hitler se suicida y con esto un país más del eje ya había sido vencido. Queda Japón. ¿Qué sucede con Japón? Entre el 5 y 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este evento fue catastrófico a nivel mundial porque desaparecen dos ciudades en Japón y esto da fin a la guerra porque Japón queda vencido y ya estos tres países que formaban el eje, Italia, Alemania y Japón, quedan vencidos. ¿Qué sucede? Ahora podemos revisar un poco cuál fue el armamento bélico que se utilizó durante esta guerra. Tenemos acá misiles, granadas, tanques, bombas atómicas, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que en esta ocasión es la primera vez que se utilizan las bombas atómicas. ¿Qué sucedió con Alemania?
Alemania, que en su poder expansionista quería dominar toda Europa, que en un inicio lo estaba logrando, pero al no poder quiso invadir Rusia y fue su mayor error, porque Rusia se unió al bando de los aliados y eso determinó que Alemania fuera vencida. Entonces vemos en este mapa que Alemania ya estaba expandiendo su territorio. Pero ¿qué pasa después al concluir la guerra? Aquí vemos que Alemania queda totalmente dividida en 4 territorios, ¿no? Una parte es dominada por Rusia, el norte occidental por Francia, por Reino Unido y por Estados Unidos. Entonces el país que quedó prácticamente devastada en esta Segunda Guerra Mundial fue Alemania. Sus intereses expansionistas resultaron catastróficos para todo el país, ¿no? Ahora vemos algunas de las consecuencias de la guerra. Es alarmante porque el número de muertos llegó a casi más de 50 millones de personas que murieron, sin contar los heridos y las pérdidas económicas que desarrolló esta guerra. También la destrucción que ocasionó. Tomemos en cuenta que desaparecieron 2 ciudades. También vías férreas, carreteras, puentes, plantas industriales. Y eso afectó a nivel mundial, ¿no? Y obviamente vemos que se van a generar 2 bloques en esta Segunda Guerra Mundial. Se ve el poder de 2 bloques. El primero, Estados Unidos, y el segundo, Rusia, la Unión Soviética. Entonces van a surgir estos 2 poderes que más adelante van a ocasionar la Guerra Fría. Y eso lo veremos la siguiente.